¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías. Mi nombre es César Aguilar y hoy quiero que conversemos acerca de los registros PLT, Production Logging Tool, por sus siglas en inglés. Esta clase de adquisición de datos permite conocer cuáles son los distintos aportes que tienen distintos intervalos que están produciendo en un pozo, pero además los tipos de fluido y sus proporciones. Y esta clase de información es vital para poder gerenciar cómo es el comportamiento de producción del pozo y poder, por ejemplo, tomar medidas de recompletaciones, trabajos de recondicionamiento o quizás incluso hasta abandonar algunos intervalos que están produciendo fluidos ofensores. Pero más allá de poder tomar decisiones en el pozo, todo esto conducirá a la gerencia total del activo de subsuelo, para poder honrar los compromisos de producción que tengamos del yacimiento, pero también de inyección, poder maximizar la rentabilidad de los activos de subsuelo y alcanzar el recobro final de hidrocarburos que tengamos propuesto. Si te interesa el tema, acompáñanos en el resto del video. La determinación del potencial de flujo de un intervalo de un pozo es un proceso que tiene como objetivo fundamental la identificación de los intervalos que aportan en un momento dado al flujo total del pozo, pero también los tipos de fluido y la cuantificación de sus aportes proporcionales. Esto para gerenciar el comportamiento de producción del pozo y excluir, por ejemplo, algunos intervalos que tengan aportes de fluidos indeseables. Para poder determinar el flujo, uno de los datos más importantes es el registro de producción PLT, pero también hay otras fuentes de información valiosas que se pueden utilizar, como los registros de flujo de agua o Water Flow Logging, sus siglas en inglés. También podemos analizar los registros de pozos para intentar predecir cuál sería el comportamiento de producción de los pozos y de cada uno de los intervalos presentes en función de sus valores de permeabilidad y espesor, pero esta técnica es bastante inexacta. También podemos analizar lo que es el comportamiento de producción cuando tenemos diversos sensores de fondo, o también que se apertura una zona y se cierra otra y se va viendo cómo es el comportamiento de producción de esas zonas cuando se tiene una completación sencilla selectiva, y también comparando con pozos vecinos. Los registros PLT son muy valiosos porque permiten solucionar problemas prácticos al incorporar los datos que ellos adquieren. Por ejemplo, podemos localizar las zonas que aportan agua, gas o petróleo y sus proporciones, lo que nos permitirá generar perfiles de flujo, pero también de inyección. Y eso nos permite mejorar la productividad de un pozo y también realizar monitoreo, seguimiento de procesos de recuperación secundaria o mejorada a través de estos perfiles de inyección. También nos permite identificar cañoneos con baja eficiencia, tapados o fuera de profundidad. Así que con los resultados que obtengamos, cuando vemos estas características, esos pozos pasan a ser candidatos de trabajos de reacondicionamiento o workover para restablecer su potencial de flujo o de inyectividad.
pero también nos permite identificar flujo por detrás del revestidor producto de zonas mal cementadas. También nos permite identificar zonas ladronas. Cuando tenemos más de un intervalo produciendo al mismo tiempo en un pozo, si sus diferencias de producción son tales que, en lugar de la producción del intervalo A subir hasta superficie, penetra en un intervalo B, producto de que ese intervalo B tiene muy baja presión, esas son zonas ladronas. Entonces, en lugar de producir más por adicionar múltiples intervalos, hay un intervalo que le roba la producción a otros intervalos, reduciendo la producción del pozo. También, como los registros PLT se capturan tanto con el pozo fluyendo como con el pozo cerrado, podemos identificar algunos problemas mecánicos y también agujeros en la tubería de producción o en el casing. El registro de producción PLT por Production Logging Tool, consta de varias mediciones por diversos sensores, muchas de las cuales se utilizan en forma complementaria para determinar las propiedades de los fluidos existentes, sus caudales y sus proporciones. Pero también tomamos mediciones auxiliares como CCLs, registros de gamma ray, caliper, desviación, presión. El CCL y los registros gamma ray proporcionan control de profundidad en correlación con los componentes de la completación del pozo. Los datos del caliper y la desviación se utilizan en programas de modelado de producción. La presión es para saber si hay flujo estable o en cambio el pozo está produciendo por baches o hay cabeceo. Los sensores más típicos de esta compañía de servicio A son los flow meter, temperatura, capacitancia, densidad. Estas herramientas pueden ser corridas a través de cable eléctrico, guaya fina o también incluso cold tubing. Y cada uno tendrá sus especificaciones de acuerdo a la compañía de servicio, de diámetro interno, externo, longitud, temperatura, presión, lo que pueden soportar cada uno de los sensores. Que es muy importante el proceso en el momento de seleccionar los sensores y la compañía con la que vamos a adquirir nuestros datos, especialmente en pozos HPHT, High Pressure, High Temperature. Entonces, es muy importante entender que una herramienta PLT es más que simplemente flow meter que spinners. Una imagen de la herramienta de la compañía de servicio B, que además de los registros auxiliares convencionales, gamma ray, CCL, presión, temperatura, los sensores típicos de un PLT como gradiomanómetro, también tiene algunos sensores de última generación como fibra óptica, adicionado a los spinners, para poder detectar en forma cuantitativa los caudales y las proporciones de los fluidos que están presentes en el pozo y detectar la producción tanto de gas como de crudo. En nuestra sarta PLT siempre tendremos sensores de gamma ray para detectar litología, para correlacionar con los registros que tenemos a hoyo desnudo y con otros pozos, y para poder hacer monitoreo de trazas radioactivas.
Generalmente los rayos gamma son detectados por un cristal de yoduro de sodio de alta temperatura y amplificado mediante el uso de fases multiplicadoras hasta alcanzar niveles medibles. La temperatura es una medida integral para todo registro de producción. Los ingenieros utilizamos datos de temperatura para sacar conclusiones cualitativas sobre las entradas de fluido, particularmente en escenarios de bajo caudal en los que un spinner puede ser que no sea lo suficientemente sensible para detectar ese movimiento. Las entradas de gas crean anomalías de enfriamiento que se detectan fácilmente mediante registros de temperatura. El sensor de temperatura se encuentra directamente puesto a los fluidos del pozo y reacciona rápidamente. Consiste de un dispositivo que es térmico y resistivo, en el cual hay una resistencia variable sensible al calor. Cuando le da el calor, hay un cambio en la resistividad, que es lo que se mide. El cambio en el valor de una resistencia de platino es usado para medir la temperatura de los fluidos en el pozo. También se pueden utilizar estos sensores para evaluar lo que son los tratamientos de fracturamiento hidráulico. También para evaluar el desempeño de un pozo inyector. También, utilizando datos de temperatura, podemos evaluar la integridad de la completación mecánica del pozo, detectar fugas en el revestimiento e identificar, en algunas ocasiones, flujo por detrás del casing. Los sensores de capacitancia miden la proporción que puede haber de agua en los fluidos del pozo que se encuentran en el centro de la tubería de producción. Hay que considerar que disminuye su utilidad en altos cortes de agua en presencia de flujos estratificados típicos en pozos desviados o cuando hay múltiples fases en revestidores muy grandes. Su utilidad principal es discriminar entre agua e hidrocarburo basándose en el contraste de valor de la constante dieléctrica. Mientras la constante dieléctrica entre el gas y el crudo es básicamente similar, es muy variable con el agua. Y fluidos de diferentes constantes dieléctricas pasan a través del área del detector, la capacitancia cambia y a su vez la frecuencia de salida de la herramienta. También se pueden utilizar gradiomanómetros como sensores en las sartas de registro de producción. Estos sensores están basados en que miden la diferencia de presión entre dos sensores de presión que están localizados aproximadamente a una separación de 2 pies entre sí. La diferencia de presión refleja la densidad promedio del fluido a través del pozo dentro de ese intervalo de profundidad. La resolución que se puede conseguir es alta,
de alrededor de 0.005 gramos sobre centímetro cúbico, pero la precisión puede verse afectada por un efecto de fricción en el pozo cuando los caudales son muy altos por un efecto cinético, y también hay que considerar la desviación del pozo que puede afectar ese cálculo de gradiente, especialmente cuando no se tiene un registro de desviación adecuado en la misma sarta de registros de producción. Los sensores que se han venido utilizando más frecuentemente en los últimos años en los registros de producción es los sensores de ruido, que miden los niveles de ruido en el fondo del pozo causado por el flujo turbulento. Generalmente está compuesto de cristales piezoeléctricos que convierten la presión oscilante en un voltaje oscilante, el cual luego es transformado por un amplificador de sonido en una medición continua que vamos a observar en nuestro registro. Está ganando más y más espacio, ya que permite ver no solamente lo que está pasando frente a las perforaciones, sino también puede detectar flujo, por ejemplo, por detrás del revestidor. Lo que la mayoría de las personas asocian como el sensor principal de un registro PLT son los flow meters, los caudalímetros. La velocidad del flujo se mide con estos spinners, que giran cuando el fluido pasa a través de él mismo. En condiciones ideales, la velocidad de rotación en revoluciones por segundo es proporcional a la velocidad que tiene el fluido y que luego puede ser convertido a caudal. Sin embargo, la fricción en los cojinetes del rotor y los efectos de la viscosidad del fluido dan como resultado respuestas de velocidad que no son lineales, lo que requiere la calibración de la medición. Esta calibración se logra realizando pasos hacia arriba y hacia abajo a diferentes velocidades de registro, y esto debe ser repetido en cada una de las perforaciones existentes. Antes de calcular la velocidad absoluta del fluido, la velocidad del spinner se corrige según la velocidad relativa de la herramienta, que la podemos conocer conociendo la velocidad del cable. Debido a la fricción cerca de la pared de la tubería, la velocidad absoluta del fluido no es la misma que la velocidad promedio del fluido que se mueve a través de la tubería. Así que es necesario aplicar factores de corrección que van a depender de la tasa de flujo y de los tipos de spinner que hay, porque no hay un único tipo de spinner. Así que conociendo las especificaciones del sensor, los ingenieros convierten la velocidad del rotor a una velocidad promedio utilizando técnicas de modelaje por computadora, los que representan el perfil de velocidad del fluido a lo largo de todo el diámetro de la tubería. Si vamos a manejar altas tasas, generalmente se considera más de 500 barriles por día, podemos utilizar lo que se conoce como un spinner continuo, que son más robustos. Sin embargo, si queremos o si se van a manejar bajas tasas para tener la mayor sensibilidad, se utiliza lo que se conoce como sensores full bore, donde los rotores giratorios quedan más expuestos y donde es más fácil que ellos giren. También cuando tenemos un pozo slim podemos utilizar
sensores tipo inline para pozos de poco diámetro. El hold up expresa la fracción volumétrica de agua, petróleo y gas existente en un pozo, pero además en cierta forma está vinculado con los distintos regímenes de flujo que podemos tener en tubería, tanto por el hecho de que tengamos, por ejemplo, mayor o menor proporción de gas en el líquido, que podemos tener flujo que ya sea de burbujas o flujo anular, o también porque la diferencia de densidades en los fluidos nos hace tener flujo tapón, o por el potencial de producción de los pozos tenemos bache. A la final, las características de los tipos de fluido que tenemos en el pozo, adicional a la trayectoria del pozo, nos controla lo que son estos regímenes de flujo. Por ejemplo, en un pozo horizontal, producto de la segregación gravitacional, podemos tener un flujo estratificado, o cuando en ese mismo flujo estratificado tenemos cierta, lo que vendría siendo turbulencia, producto de esa superficie donde se ponen en contacto las dos fases y hay cierta interferencia, tenemos un flujo estratificado ondulante. Todo esto es muy importante, ya que en cierta forma nos va a dar indicaciones acerca de lo que viene siendo la producción del pozo. Para poder tener un mejor control de lo que son los perfiles de producción e inyección en pozos inclinados de alto ángulo u horizontales o con tasa variable, entonces se ha incorporado durante los últimos años los spinners tipo array, que son spinners más pequeños, pero que están distribuidos a lo largo de los 360 grados de la herramienta, con la finalidad de poder apreciar, por ejemplo, cuando tenemos en un pozo horizontal flujo estratificado, la posición de los diversos spinners nos va a poder dar el perfil de producción tanto de la fase de agua como de la fase de petróleo, con un único spinner en el centro de la tubería. Podría estar solamente en contacto con una de las fases presentes y darnos información errónea acerca de la velocidad de flujo de la fase que no está en contacto directo con el spinner. Con la finalidad de obtener la velocidad del fluido a partir de las revoluciones por minuto que tenga el spinner, es necesario realizar gráficos de calibración. ¿Por qué? Porque los spinners vienen girando en función de la velocidad del cable. Entonces necesitamos, frente a cada uno de los intervalos abiertos, ver a diversas velocidades de cable cuáles serán las revoluciones por segundo. De ahí la pendiente nos permitirá ver cuál es la velocidad de inercia de los spinners. Para este intervalo tiene esta pendiente, para este intervalo tendrá otra pendiente. En función de las velocidades y conociendo las especificaciones de la tubería, podremos derivar cuál es el caudal de cada uno de los intervalos que están abiertos en el pozo. Una salida típica de un registro de producción de un pozo que está revestido y cañoneado y que tiene dos intervalos con perforaciones abiertas. Se realizan múltiples pasadas a diferentes velocidades de registros,
Las velocidades de cable negativas representan pasos hacia abajo y las velocidades de registro positivas indican pasos hacia arriba. La codificación de colores basadas en la velocidad de registro ayuda a diferenciar los conjuntos de datos. En rojo tenemos las velocidades de 60 pies por minuto, positivo subiendo, negativo bajando. En verde 90 pies por minuto y en celeste 120 pies por minuto. Aquí aparente que es 1200 pies por minuto, en realidad son 120 pies por minuto. En el siguiente track tenemos el registro gamma ray, un registro gamma ray normal que nos permite correlacionar con los registros open hole o nuestros registros a hoyo abierto. Luego tenemos los datos de los spinners, que los tenemos en revoluciones por segundo. Cuando los spinners empiezan a girar, entonces nosotros como analistas podemos identificar cambios en la velocidad de fluido asociados con ya sea la entrada de flujo de pozo de producción, que entonces los spinners van a tener revoluciones por segundo positivas, o si más bien fluidos están saliendo de la sarta de producción hacia la formación en un pozo productor, puede ser que tengamos una zona ladrona o en pozos inyectores de agua. Podríamos tener entonces también casos donde tenemos revoluciones por segundo negativas. Después tenemos la densidad, que en este caso, en la parte más baja, está indicando una densidad de 1. Significa que tenemos agua hacia el fondo del pozo, hacia ya por debajo de los cañoneos, que luego pasa a ser petróleo porque la densidad es 0.75 gramos sobre centímetro cúbico. Los datos de temperatura indican que en esta perforación tenemos un calentamiento, señal de que está entrando también flujo. Luego tenemos en el track de presión que la presión está estable. Es una línea recta, el flujo, el pozo está produciendo en forma estable, no por cabeceo. Luego, producto de que en el software analizan las densidades existentes, la temperatura, pueden mediante modelos matemáticos indicar cuánto es el porcentaje de petróleo y agua que existe en el pozo. En muchas ocasiones se refleja como hold up, que es la fracción. En este caso podemos entonces observar que las dos perforaciones están contribuyendo con petróleo, función de la velocidad de los spinners, que el cañoneo inferior tiene algo de agua y que está produciendo más la perforación inferior que la perforación superior. Uno de los sensores de última generación que más se está utilizando son las fibras ópticas, donde en función de la reflectividad de los fluidos podemos identificar si estamos en presencia de gas, agua o crudo, considerando que el porcentaje de reflexión de los gases es alto, su índice de refractividad
es bajo, el agua es intermedio y el crudo tiene alto índice de refractividad y bajo porcentaje de luz reflejada, podemos discriminar fluido de esta forma. En el extremo de la fibra óptica se encuentra una aguja muy delgada, cuyo extremo es de 0.1 milímetros. Y cuando la reflectividad de la luz excede un umbral de la sonda, indica la presencia de gas. Las gotas de gas e hidrocarburo en contacto con la aguja de la sonda, entonces nos irá indicando si la reflectividad es propia de agua, gas o crudo. En conjunto con la reflectividad de la luz, esta fibra óptica generalmente también tiene además sensores de resistividad. Considerando que la reflectividad del crudo con respecto a la reflectividad del agua no es de tanto contraste, nos podemos apoyar en el principio de resistividad, que ahí sí hay mucha diferencia entre la resistividad del crudo y la resistividad del agua, que el agua es muy conductiva, para ayudarnos a identificar fluidos mediante la fibra óptica. En este ejemplo tenemos una comparación entre los resultados obtenidos para la identificación de fluido mediante un gradiómetro comparado con el método óptico resistivo. Para poder describir algunos de los problemas existentes para la identificación de fluidos con el gradiómetro, que hay que tomar en cuenta. En el fondo del pozo se decantan las partículas sólidas, tenemos lodo, y por eso es muy normal que aumente la densidad y nos va a dar una densidad de fluido quizás de 1.2 gramos sobre centímetro cúbico, que puede ser agua, pero también puede ser la cantidad de sólidos que hay y que sea hidrocarburo. Mientras más cercano estemos del fondo del pozo, más problemas hay con la densidad. Pero también podemos tener algunos problemas con los gradiómetros cuando, por ejemplo, aquí teníamos agua, empiezan a aparecer unas gotas de petróleo y por el patrón de flujo que se observa hay un momento en que podemos tener unas pequeñas gotas de petróleo en el agua que generen un efecto Venturi, que a la final es como una restricción de flujo. Entonces eso genera cambios en el gradiómetro. También cuando tenemos ya muchas gotas de hidrocarburo y gas en el agua, empiezan a haber efectos de deslizamiento, fricción, turbulencia, que genera cambios también en el gradiómetro. Esos problemas que tenemos con el gradiómetro son menos sensibles con el método óptico resistivo. Este es un ejemplo de un registro PLT donde además hay sensores de ruido. En este caso, un operador cañoneó este intervalo donde los registros a hoyo abierto indicaban que había buenas propiedades petrofísicas, alta saturación de petróleo y baja saturación de agua. Sin embargo, el pozo produjo 100% agua. Los registros PLT se pueden tomar con el pozo cerrado o con el pozo fluyendo.
Aquí tenemos la curva de temperatura que con el pozo cerrado hay un ligero cambio en las perforaciones, pero no es tan significativo. Pero con el pozo fluyendo sí podemos ver un cambio profundo aquí en las perforaciones, pero vemos que por debajo de ellas también hay cambios de temperatura. Entonces, eso podría significar que de las arenas inferiores está viniendo agua por detrás del revestidor. El registro de ruido nos permite complementar aún más y definir mejor qué es lo que está pasando, ya que en las arenas que son inferiores estamos teniendo evidencia de ruido, significa que hay flujo por detrás del revestidor, pero también por encima. El registro de cementación, en este caso ultrasónico, tenemos aquí un mapa de cemento donde en color oscuro van a estar las zonas que están bien cementadas y en color ya verde más claro las zonas donde hay pobre cementación. Aquí tenemos la curva CBL en color azul y el índice de buen cemento que aumenta hacia la izquierda en color verde. Por debajo y por encima de los intervalos cañoneados tenemos canales en el registro de cementación y índice de cemento por debajo de 0.8, indicando que tenemos baja adherencia, cemento formación en este caso. Lo cual entonces indica ya que efectivamente el agua proviene de intervalos inferiores, sobre todo, pero también un poco del intervalo superior. En muchas ocasiones se subestima la importancia que tiene de disponer de registros PLT en pozos inyectores. Utilizando este valioso ejemplo, podemos observar cómo los perfiles de inyección que tomemos en campo alimentarán nuestro modelo de simulación. Ejemplo, con los datos de PLT, podían observar que el intervalo que iba a tomar más agua de inyección era el inferior, iban a tener este perfil de inyección cuando el pozo inyector tuviese 1000 barriles inyectando o 2000 o 4000. Pero estos datos se deben capturar cada vez que le hacemos un trabajo de estimulación, fracturamiento ácido, fracturamiento hidráulico a los pozos. Porque fíjense que luego de realizar una estimulación ácida, cambió totalmente el perfil de inyectividad del pozo. Ahora pasó a ser el intervalo superior el que más agua recibía. Esto seguramente asociado o a una fractura inducida o a un agujero de gusano, producto de que el trabajo de estimulación no estuvo del todo bien controlado. Pero imagínense que no se hubiese capturado este dato y se hubiese continuado pensando que se tenía el mismo perfil de inyección previo al trabajo. El monitoreo de la inyección hubiese sido totalmente diferente. Y especialmente en este caso que pretendían pasar a una inyección de polímeros, con los costos asociados que tiene el poder inyectar polímeros en el yacimiento. Disponer de esta información garantizará el éxito de los procesos de recuperación secundaria y mejorada. Mejorará nuestros pronósticos de la simulación al poder honrar
cómo estaría siendo el agua inyectada distribuida en los distintos lentes que se tienen en el yacimiento. El registro PLT es muy valioso. A lo largo de los años hemos acumulado algunas lecciones aprendidas que me gustaría compartirlas, como la necesidad de tener claramente definidos los objetivos a lograr con la captura de este dato, para poderle hacer seguimiento a los productos entregados por la compañía de servicio. Poder seleccionar la configuración de la herramienta adecuada, de los distintos sensores que nos ayudarán a poder conocer las proporciones de los fluidos existentes, es fundamental para el éxito de la captura representativa de la información. Adicionalmente, consideramos que las compañías de servicio deben fortalecer el soporte técnico posterior a la captura del dato PLT para garantizar que cumpla con todas las expectativas y los estándares de calidad, ya que nos hemos encontrado problemas comunes como la ausencia de datos crudos cuando queremos cargar las curvas de los distintos sensores en nuestro software de evaluación, no está disponible, o en los reportes falta la gráfica de calibración, que es fundamental para poder conocer que las tasas que se están derivando son las correctas. En muchas ocasiones, los tipos de sensores utilizados no están descritos. Tenemos una densidad, pero no sabemos si viene de un gradiómetro o de un Fluid Density Tool, y eso dificulta realizar la interpretación. Igualmente, hay mucha diferencia entre los informes de interpretación de las distintas compañías, y es necesario, con la mejor práctica, para un operador homologar la presentación de las diferentes compañías de servicio, ya que hay mucha disparidad en la información que se presenta. Con esto finalizamos el material que hemos preparado para ti. Si te gustó, por favor recuerda compartir este video, suscríbete, dale like, que nos ayuda a seguir divulgando esta información y haciendo que el canal siga creciendo. Gracias.